Buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad, el Señor los bendiga. Hoy vamos a estar reflexionando en el capítulo 11 de la carta de Pablo a los romanos. El capítulo anterior termina diciendo: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es un final triste, lamentable, con el que cerrar un capítulo. Pero en este capítulo que vamos a estar viendo hoy, encontraremos algunos aspectos contrastantes en el propósito y la soberanía de Dios con respecto a Israel, con respecto a los gentiles y con el resultado final que va a depender de esa soberanía, de su gracia, de su bondad. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a entender las verdades aquí expuestas, Señor, aquí tratadas. En el nombre de Jesús. Amén. El título lo he compuesto de algunas palabras importantes aquí: desgajar, insertar y restaurar. El bosquejo del capítulo sería: los primeros 10 versículos nos hablan del remanente que Dios se ha guardado del pueblo de Israel. En la parte siguiente, desgajar e insertar, del versículo 11 al 24, y la de la restauración, que tiene que ver con la restauración de Israel, del 25 en adelante. El capítulo empieza hablando de un remanente que Dios se ha guardado, ¿no? Un remanente es una reserva que uno hace de algo, de dinero, de tierra, lo que quiera hacer. En este caso, Dios se ha guardado un remanente del pueblo de Israel. Recordamos que el capítulo anterior es una queja de cómo Israel ha rechazado a Dios, cómo extendía él todo el tiempo sus manos hacia su pueblo, pero ese pueblo era rebelde y contradictor. Aquí Pablo empieza con una pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo. Y él se pone como ejemplo para mostrar que él, siendo judío, es una persona que ha podido responder al llamado de Dios, a ese extender de Dios sus brazos para atraer hacia él al pueblo de Israel. Él es una muestra. Así él pone el ejemplo de Elías. Elías pensaba que era el único, se estaba quejando delante de Dios, pero Dios le dice: no, tranquilo, tengo 7,000 que no han doblado rodilla. Entonces Dios es poderoso para guardar un remanente de Israel. Esta sección habla de que Israel no ha alcanzado lo que estaban buscando, pero habla de unos escogidos que sí lo han alcanzado y que los demás fueron endurecidos. Dice el versículo 8, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y es lamentable porque eso lo seguimos viendo. No han pasado tantos siglos y el pueblo de Israel en general como nación es una nación contradictoria respecto a la relación con Dios, que Dios sigue extendiendo sus brazos y ellos siguen rechazándolo. Ahora están con este estupor que no deja que ellos abran sus ojos plenamente a Jesucristo. Pero Dios, en su gracia y en su sabiduría, sigue obrando, sigue conquistando personas. Aún la gente está leyendo Salmos, Isaías y otros profetas, y el Espíritu Santo está abriendo sus ojos para que ellos encuentren a Jesús, para que ellos sepan que Jesús, el que estuvo en la tierra, realmente es el Hijo de Dios. Y eso lo está haciendo Dios por su gracia. Pablo menciona aquí que es por la gracia de Dios que existe ese remanente, no es por las obras. Ellos siguen guardando los mandamientos, las leyes y todo, pero es que no hacen parte del remanente de Dios por guardar estas cosas, sino por la gracia de Dios. Entonces Dios, así como hizo con Pablo era un rebelde también, un perseguidor, pero Dios tuvo misericordia de él y lo escogió para ser apóstol a los gentiles, y él respondió aceptando al Señor, reconociendo a Jesús, y ahora se convierte en un apóstol enviado a los gentiles. Y en la siguiente sección, desgajar e insertar, él nos habla de esa figura, ¿no? Él menciona la figura del olivo que representa a Israel, y que algunas ramas fueron desgajadas para insertar unas que no eran originales. Entonces, él asegura que la transgresión de Israel fue una oportunidad, abrió una puerta para que los gentiles fueran salvos. No debemos olvidar que cuando Dios habló con Abraham acerca de su descendencia y que a través de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, Dios estaba pensando en los gentiles, en los que no son judíos también. Pero aquí
menciona algo también interesante en el versículo 14, que Dios está provocando a celos a Israel al abrir las puertas a los gentiles. O sea, recuerden que la figura de Dios extendiendo los brazos a Israel e Israel rechazándolo, rebeldes y contradictorios. Y entonces Dios decide extender sus brazos hacia el resto de la humanidad para ver si su pueblo reacciona por los celos y buscan. Ustedes seguramente han visto esta ilustración con los niños pequeños, los hijos de uno que están rebeldes y uno los llama y ellos no quieren, entonces uno llama a otro, carga a otro, lo que sea, y entonces ahí sí viene para recibir la atención que queremos darles, ¿no? Entonces esa figura la que está mostrando Pablo aquí también, pero en cuanto al olivo, menciona que las ramas eran de un árbol silvestre y Dios las insertó en este árbol, en este olivo, que era el árbol original, el árbol verdadero, y que pueden prosperar allí, ¿no? Injertadas, y que no debemos llenarnos de jactancia, sino que debemos tener temor. En el versículo 18 dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz. Yo no debo llenarme de orgullo comparándome con los israelitas o los judíos o los hebreos que rechazan al Señor. Esa no debe ser la posición en mi corazón. Yo debo tener misericordia y compasión, y el anhelo, mi clamor, mi petición delante de Dios siempre es que su pueblo reaccione a ese llamado de Dios y vuelvan su corazón hacia el Señor y también procedan al arrepentimiento y a la salvación. Entonces no debo yo jactarme sino tener temor. No debo ensoberbecerme sino tener temor, porque es por la fe que estoy en pie. No es por mis obras tampoco. O sea, yo no he hecho ningún mérito delante de Dios para estar allí, sino que ha sido Dios en su misericordia y mi respuesta ha sido en fe. Y por esa fe es que hemos alcanzado ese privilegio de estar insertados allí en ese árbol que Dios planta y sustenta. Y de esto se ha tratado todo el libro hasta ahora, hablando de la justificación por la fe. Entonces, aquí también se está resumiendo. Nosotros estamos allí injertados en ese árbol. No somos las ramas naturales, pero allí estamos por la misericordia de Dios. Y en el 21 él hace el siguiente planteamiento: si Dios no perdonó a las ramas naturales, pues a nosotros tampoco nos va a perdonar. Entonces observemos la bondad y la severidad. Otra vez un contraste aquí. Dice el versículo 22: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Si no perdonó las ramas verdaderas, entonces a nosotros injertados tampoco. Dios es severo y es bondadoso. Dios es amor, pero es fuego consumidor. En todo es justo y es soberano. El versículo 23 habla de algo muy importante. Dice que si no permanecieron, si ellos dejan de estar en incredulidad, pues serán injertados de nuevo. Y poderoso es Dios para hacer esto. Y con más razón por ser ramas del olivo. En la última sección del texto de hoy nos habla de la restauración de Israel. En algunos de los libros que estuvimos estudiando del Antiguo Testamento, de los profetas, Dios nos habla de juicios sobre la nación de Israel. Muchos de esos ya se cumplieron. Pero hay una profecía que está pendiente para los últimos tiempos. Y dice así en el versículo 26: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces va a ser un momento tan especial en que Dios mismo se va a ocupar de ellos. Igual, no va a ser por sus méritos, nada, sino la gracia de Dios, su soberanía, su bondad, arrancando el pecado de sus corazones y poniendo en ellos, en sus corazones, su palabra y abriendo sus ojos para que reconozcan al Señor. ¿Se acuerdan que decía, unas profecías decía, verán al que traspasaron? Ellos lo reconocerán y podrán alcanzar la salvación y podrán ser reinjertados allí. Hay un texto que es muy importante, es el versículo 29, que nos dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios hizo unas promesas a Abraham. Él llamó a Abraham. Al llamar a Abraham, estaba llamando a un pueblo, estaba llamando a la descendencia de Abraham, al linaje de Abraham. Y ese llamamiento es irrevocable.
y le ha dado dones. Se manifestó a Abraham y a su descendencia, se ha manifestado de maneras impresionantes que solamente con ese pueblo lo ha hecho. De allí vino el Salvador, de allí vino la palabra, las profecías, y el beneficio era para toda la humanidad. Y se cumplió en Jesús cuando vino a la tierra y murió por todos los hombres, por su pueblo, pero también por nosotros que no éramos del pueblo judío. Entonces, ese llamamiento y esos dones, ese llamamiento hacia su pueblo es irrevocable. Y esto lo podemos aplicar también hacia nosotros, que hemos sido llamados a servir al Señor, y por nuestra rebeldía podemos apartarnos y menospreciar ese llamamiento y esos dones que Dios nos ha dado, esa capacitación para hacer su obra. Podemos pisotearla y dejarla a un lado, pero siguen allí, siguen latentes, siguen vigentes, porque Dios siempre está llamando al hombre para que esté cerca de Él. Él sigue extendiendo sus brazos como lo ha hecho con Israel, y aunque sean rebeldes y contradictores, Él sigue teniendo amor por ellos, y se ha guardado un remanente para que cumpla su propósito, y al final de los tiempos volverá a injertar a Israel en su propósito de salvación de la humanidad. Entonces aquí debemos tener en cuenta, mis hermanos, que el llamamiento que Dios nos ha hecho no es en sí una garantía de que nosotros quedemos allí injertados en ese árbol, en ese propósito de Dios, en ese pueblo de Dios. Si nosotros nos apartamos, si somos rebeldes y desobedientes, pues si no perdonó las ramas originales, pues a nosotros nos va a pasar lo mismo. Entonces tenemos una responsabilidad en nuestra salvación y en nuestro llamamiento, que es estar firmes, es permanecer en el Señor. Porque, como decía ahora, muchas personas que son llamadas por el Señor en el proceso, en su caminar, en su desarrollo de su ministerio, podrían desviarse de tal manera que parece que fueran enemigos de Dios por su comportamiento. Y de hecho, hemos visto muchos casos en los que estas personas empiezan a incursionar en una vida pecaminosa y se van deslizando y apartando de la verdad. O puede ser que enseñen la palabra de Dios, pero sus vidas están separadas, no reflejan a Cristo, no reflejan el carácter de Dios. Y estas personas llegan. Entonces, concluyendo esto del que es irrevocable los dones y el llamamiento que Dios nos ha dado, tengamos siempre presente que esa es la intención de Dios al llamarnos. Es un llamamiento firme, claro, que está allí. Aunque yo me aleje, aunque yo falle, siempre debo volver. No tengamos la actitud de Elí, el sacerdote, cuando Samuel le dijo lo que Dios le había revelado. La respuesta de Elí no fue pedir perdón, no fue buscar la gracia de Dios, no fue estorbar a sus hijos para que no siguieran haciendo las cosas mal, sino que dijo, pues Él es Dios, que haga lo que quiera. Eso es una actitud de rebeldía que no acerca o no despierta la gracia y la bondad de Dios, sino que trae consecuencias. Y vimos que Él murió, sus hijos murieron y Él también murió, y toda su casa fue eliminada. Entonces Dios quiere que procedamos al arrepentimiento, no a la soberbia ni a la jactancia, sino que vivamos en humildad delante de Él. El versículo 32 nos da una declaración tremenda también. Aquí dice, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, cuando el pecado entró, no pecaron solamente Adán y Eva, sino que el pecado entró para todo el mundo. O sea que todos somos pecadores, y Romanos ya hemos visto que lo ha repetido en varias ocasiones, hasta los capítulos que hemos estado estudiando. Todos están destituidos de la gracia de Dios, de la gloria del Señor, por causa del pecado. Entonces, pero en esa abundancia de pecado sobreabunda la gracia del Señor, y Él tiene misericordia de judíos y de gentiles. Y Pablo termina exaltando la grandeza y la sabiduría de Dios, porque son cosas un poco difíciles de entender. Pablo está hablando que es la soberanía de Dios la que hace posible eso. Los mismos judíos se creían que por ser el olivo, o sea, el pueblo de Dios real, formado por Dios mismo, ya eso era suficiente, y se limitaban a guardar la ley, pero a su manera, porque guardaban unas cosas y otras no. Para ellos era muy difícil entender
que están siendo rechazados por no creer en Jesús, y el hecho de reconocer a Jesús también es un misterio para ellos, y Dios abre una ventana, ahora extiende sus brazos a los gentiles, entonces vienen todos al arrepentimiento y los recibe a todos y empieza a derramar sus dones también, y un llamamiento también para nosotros, y luego que provoca celos a los judíos. Pues todo esto parece un poco confuso, pero lo que ves es gracia, es soberanía, es perfección de Dios en su propósito, es congruente en el propósito y el plan de Dios, y en el amor de Dios y la misericordia que tiene para salvarnos a todos. Y dice, y con esto termino leyendo los últimos versículos de este capítulo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella podemos recordar quién eres tú, podemos recordar tu intención, Señor, que ha sido siempre salvar a la humanidad. Honramos tu nombre y también nos unimos a esta exaltación que hace Pablo de tu sabiduría, de tu ciencia, de tus juicios, de tus caminos inescrutables, porque tú eres sabio, perfecto, tú sabes lo que haces, Señor, y nosotros simplemente te damos gloria y honra a ti por quien eres y por lo que haces y cómo lo haces, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.